yo me sentía, de verdad, me sentía sola, me sentía desamparada, sentía que no pertenecía a ningún lugar. Y eso fue creando en mí muchas cosas negativas en mi corazón. Me sentía como con una autoestima por el suelo, porque tú te sientes que tú estás solo. Dios le bendiga. Quiero compartir con ustedes un poquito de lo que ha sido mi vida, desde mi niñez hasta hoy, que Dios me tiene acá. Quiero comenzar diciéndole, vengo de una familia muy numerosa, de parte de mi papá, de parte de mi mamá. Nací donde le dicen el Limón de Samaná. Allá mi madre me tuvo en casa, y quiero decirle que mi madre, quiero comenzar por ella un poquito. Mi mamá se casó con mi papá a la edad de 14 años. Él era una persona mucho mayor. Cuando yo nací, él tenía 50 años y mi mamá tenía 19 años, todavía no cumplido. Fui su primera hija, soy la mayor de 7 hijos. Con mi mamá, mi papá tenía 8 hijos más. De ellos habían 3 mayores que mi mamá. Y nada, ustedes saben que mi niñez, yo puedo decir que a pesar de las limitaciones económicas, mi niñez fue una niñez muy, creo que bonita, porque al yo ser una niña donde había muchas personas adultas, familiares de mi papá, porque ya solamente vivían los familiares de mi papá. Mi papá era de Samaná y mi mamá era de Nagua, o es de Nagua. Y luego nací yo, todo el mundo me quería, todo el mundo me cargaba. Yo era la mayor de mis 7 hermanos, pero en ese momento sería la menor de 8. Y todo el mundo me quería. Luego, a la edad de 2 años, mis padres se mudaron a otro lugar, a Nagua. Allá, nada, se vinieron otros niños, otros hermanos, y compartíamos mucho. Y puedo decir que mi niñez, hubieron momentos un poquito difíciles, pero sí era bonito porque yo podía jugar. A veces no importaba lo que pasara, yo seguía, mi amor era jugar pelota. Si llegaba a la edad que tenía, ya edad de la escuela, llegar de la escuela, subirme en un árbol a comer naranja o a comer fruta, porque había de todo eso. Pero a pesar de todo eso, había algo que sí, en el fondo me hacía mucho daño, y era que al mi padre y mi madre ser personas de edad diferente, había muchos conflictos, había mucho pleito, mucha contienda, y de verdad que eso me fue creando como algo en mi corazón, que yo quería irme de mi casa desde muy temprana edad. Y me quería ir por esa razón, de que mis padres vivían en conflicto, peleando, se amenazaban, y era muy triste. Y mi mamá se iba, a veces nos dejaba solo por los mismos problemas. Y yo era una que era muy sentimental, muy pegada a mi mamá, y yo siempre me ponía a llorar, y lloraba a veces callada, porque a veces no quería ni que uno llorara. Y luego que tenía la edad de 7 años, pasé por un momento difícil, y eso todavía me motivaba más, seguía que mi corazón no quería estar en ese lugar. Y es que de la edad de 7 años comenzaron familiares muy cercanos a molestarme y a acosarme sexualmente. Y era algo para mí bien difícil, personas muy cercanas a mí, demasiado cercanas. Y cuando digo cercanas, es muy cercanas, y no solamente una persona, varias personas. Pero yo no le contaba nada a mi mamá. Pero Dios siempre me cuidó, porque yo siempre me alejaba de esas personas, me mantenía alejada. Y luego, a la edad de 12 años, un familiar le dijo a mi madre que me dejara vivir con ellos, que me llevara para su casa. Ok, y fui a vivir con ellos, y luego pasé a vivir con otras familias que
En realidad me cuidaban también, pero sentía esa cosa en mi corazón que se fue creando como un muro. Ya hay momentos que llegué a la adolescencia y yo sentí un momento que sentí odios, sentí tantas cosas por mis propios padres, por el hecho de que yo sentía que ellos debieron hacer más. Sentía que a pesar de que tuve la oportunidad de estar con personas, de vivir con personas que me cuidaban, que me querían, pero no era igual porque no era mi casa. Me sentía, tenía una rebeldía por dentro. Luego, cuando tenía 16 años, fui a vivir a Santo Domingo con otros familiares y no me gustó estar allá y volví a de mi mamá. Y no pasaron ni 3 días. Yo dije que no quería estar allá porque no quería estar allá en esa casa. Y mi mamá me dijo, no te vayas, quédate. Y yo me fui para de otro familiar a Santo Domingo. Luego, allá en Santo Domingo, también tuve inconvenientes. Hubieron personas en ese lugar que también trataron de hacerme daño y me sentía muy, muy perdida. Me sentía así como que nadie me quería, que no me sentía que pertenecía a ningún lugar. Y yo, como les decía, en mi niñez yo disfrutaba. En los Reyes Magos a nosotros no nos dejaban reyes, pero yo disfrutaba. ¿Sabe por qué? Porque para mí la felicidad era montarme en un columpio, montarme en una mata, subirme, hacer una casita, hasta con una mazorca de maíz yo hacer una muñeca. Para mí eso era una felicidad. Y esa felicidad de estar en tu casa, eso te hace falta. Y yo me sentía, de verdad, me sentía sola, me sentía desamparada, sentía que no pertenecía a ningún lugar. Y eso fue creando en mí muchas cosas negativas en mi corazón. Me sentía como con una autoestima por el suelo, porque tú te sientes que tú estás solo. Luego, eso me llevó a conocer a alguna compañera de escuela y me decía, ven para mi casa, y yo estaba de una casa en la otra y a veces me quedaba a dormir y en una persona de los padres de esa muchacha que la criaron de crianza, su mamá de crianza era de Santiago, y ella me preguntó, ay, venme como así, como desorientada, me dijo, ¿tú quieres irte para Santiago? Para donde un hijo mío, para que le ayude con su niño. Un hijo no, un sobrino. Y yo le dije, claro, le dije que sí. Y luego ella me trajo, llegué a Santiago y comencé a trabajar con ellos. Y nada, ¿y qué pasa? Yo vengo, que no se lo conté desde el principio, yo vengo de una familia cristiana. ¿Por qué razón? Porque cuando mi mamá, yo tenía 6 años más o menos, mi mamá aceptó a Cristo. Precisamente este mismo concilio fue a predicar allá donde nunca se había predicado el evangelio. Y yo traía esas raíces cristianas en mi corazón. Y el Señor comenzó a tratar conmigo en sueño. Y era bien difícil. Tenía una guerra, porque cuando tú conoces la palabra, tú tienes guerra en tu corazón. Y yo desde niña me gustaba mucho preguntarle a mi mamá acerca de la Biblia, tenía muchas curiosidades. Y llegó un momento que ya no pude más y busqué en la guía donde había una iglesia. Y como esta era la que yo conocía más, con este nombre, busqué este nombre de la iglesia La Senda. Y luego llamé y lo cogió mi pastora que estaba en ayuno y oración, la que hoy nuestra pastora Luz, la que me recibió la llamada. Y desde ese momento Dios comenzó a tratar conmigo. Ella me invitó a la iglesia, yo le dije que sí que iba, pero que era de visita. Vine de visita, pero Dios me agarró y me dejó acá, me quedé. Y ella vio que yo estaba como desorientada y me dijo, ven para acá cerca de la iglesia con una hermana que te vamos a ayudar. Nada, vine y me ayudaron mi hermana Genoveva y ella. Luego, esa misma rebeldía seguía en mí y yo comencé, tenía mucho conflicto interno. Pero todo fue cambiando hasta que pude entregarle mi corazón de verdad al Señor.
cuando yo le entregué mi corazón de verdad al Señor, el Señor hizo algo maravilloso en mi corazón. Y es que yo sentía mucho, para no decirlo de otra manera, sentía mucho resentimiento acerca de mis padres, especialmente acerca de mi papá. Y yo pude perdonarlo. Y yo no quería saber nada de él. Y cuando un día voy a mi casa y mi mamá se pone tan un poco cosa, porque dice, pero tú nada más vas para donde tu papá y todo. Y yo, de verdad que si mi corazón cambió, yo sentí algo diferente acerca de mi padre, acerca de mi familia. Y comenzó el Señor a tratar conmigo, pero Dios tenía que seguir tratando conmigo y preparándome más y madurándome más, porque había mucha rebeldía en mí. Y a veces yo me alejaba de las personas. Si a veces me decían algo, ok, me iba a una casa, después me iba a otra. Yo pasé por 12 casas, por 12 familias pasé yo diferente. Luego mi pastora, en último instante, mi pastora Luz de Corniel, vio que yo estaba a punto como de volver atrás, y ella me agarró como si fuera un bebé y me dijo, ven para mi casa, que aquí es que tú tienes que estar. Y le doy gracias a Dios porque la pastora Luz, junto de sus hijas, me acogieron como si fuera una hija. Recuerdo que lo primero que me preguntaron que si yo hubiese terminado mi bachillerato, y Giovanni me dijo, tú vas a estudiar. Y me puse y terminé mi bachillerato. Pero Dios seguía procesándome, tratando conmigo, porque son cosas que solamente Dios puede tratar, con tantas cosas que tú vienes de atrás. Luego me entré en amores con el que hoy es mi esposo y el papá de mis hijos. Y mi pastora me preparó el matrimonio y me casó. Porque hay algo, y era que yo, en mi corazón, yo quería me sentía como sola en parte, aunque me trataban bien, pero era que yo sentía que necesitaba mi hogar propio, que de mi familia. Pero a la misma vez, yo pensaba que la persona que yo me casara me iba a proteger, que iba a ser la persona como que me iba a dar esa felicidad que yo andaba buscando, esa tranquilidad. Pero no fue así. Yo tuve que aprender de todo modo a depender de Dios y a entender, como dijo Lea, que dice la palabra de Dios, que esa mujer que está en Génesis, y dice que no era amada ni por su esposo, pero ella solamente entendió cuál era el propósito de su vida. Ella comenzó a tener hijos y dijo que cuando tuvo a Rubén, ahora me amará mi marido. Luego tuvo a Leví, pero hubo un punto que cuando ella tuvo a su cuarto hijo, que se llamaba Judá, ella dijo, ahora alabaré a Jehová. Ahí cambió la vida de ella. Yo tuve que aprender que yo no dependía de mi esposo, que yo no dependía de nadie, que yo dependía de él. Y luego que me casé, comencé un proceso fuerte, un proceso bien difícil, al punto que la economía de mi casa estaba difícil. Tenía mis 3 niños, había días que yo no tenía nada para darle. Hubieron momentos que yo salía a la calle así, pensando, quería como morirme, quería desaparecerme. Y lo único que yo podía decir, y salía a veces de noche para que la gente no me viera, y me paraba en la esquina de la calle. Y yo gracias le doy a Dios, porque Dios siempre me puso las palabras en mi corazón. Y yo, una de las cosas que yo podía decir, Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y yo decía, yo misma me contestaba, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y déjeme decirle que en cada instante de mi vida la palabra fue mi baluarte, y ha sido y es mi baluarte, mi fuerza. Y agarrarme de las palabras me ha mantenido firme, porque ha habido momentos que me he sentido como en un cuarto oscuro. He tenido que luchar y batallar con mis hijos, con mi familia, con mi esposo, con todo, pero a mantenerme creyéndole a Dios que Él iba a hacer algo grande en mí. Y llegó un momento que, aún siendo cristiana, sentía amargura de ver la situación que estaba viviendo. Yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque yo no lo hago así, o yo no lo hago así, Señor, yo no hago esto.
Pero sí, Dios tuvo que tratar conmigo como trató con Job. Que Job no cambió su vida hasta que él entendió quién era Dios. Hasta que él aprendió a conocer a Dios. Y tuve que aprender a conocer a Dios. Tuve que aprender a irme delante de Él, hablar con Él, reconocer que solamente en Él es mi auxilio, Él es mi socorro, que Él es mi fuerza, que fuera de Él no hay nada. Y hubo un momento desesperante en mi vida, desesperante, que yo me quería morir con mis 3 hijos. Yo decía, Señor, llévame ya, porque me sentía sola. Y en ese momento, déjeme decirle, parecía como si yo fuera invisible, nadie me veía. Y Dios sabe por qué lo permitió. Es tan así que con mi hijo mayor, cuando estaba embarazada, caí con preeclampsia leve y estaba en el hospital. Y duré 16 días. Y Dios no permitió que yo viera ni siquiera un hermano a visitarme. Bueno, mi hermana Leida se me apareció un día. Y mi esposo y yo me ponía a llorar. Y yo no quería que me visitara, porque me sentía demasiado triste. Y llegó un momento que yo entraba en conflicto hasta con mi esposo y estaba repitiendo la misma escena que se hacía en mi casa, la misma escena de mi papá y mi mamá peleando. Y yo me di cuenta y reaccioné y dije, pero yo estoy haciendo lo mismo. Y entendí que era una estrategia del enemigo para mantenerme a mí en el mismo plan que tenía mi familia, que tenía mi casa. Y yo me paré como una mujer de Dios, como una mujer en guerra, y comencé a orar. Y yo le dije, oye diablo, óyelo bien Satanás, aquí no, yo rompo esa maldición, aquí no. Y comencé a orarle a Dios. Y una de las cosas que Dios me dijo a mí, depende de mí. Y cuando comencé a depender de Dios, le dije, literalmente le dije, Señor, voy a depender de ti. Voy a aprender a depender de ti. Y comencé a depender de Dios. No comencé a depender de mi esposo, porque yo pensaba que el que me iba a ayudar iba a ser mi esposo, que mi esposo iba a ser mi fuerza, que él iba a ser mi protector. No, aprendí que mi protector era Jehová y es Jehová de los ejércitos. Y cuando aprendí a depender de Dios, Dios fue, como dice la palabra de Dios, allanando lo áspero y enderezando lo torcido. Comenzó a poner cada cosa en su lugar, comenzó a obrar, comenzó a usar gente que yo no conocía para bendecirme, comenzó a abrirme puertas, comenzó a enseñarme tantas cosas que no tengo palabras ni el tiempo para explicarla. Pero el Señor comenzó a obrar en mi vida, comenzó a cambiar todos, comenzó a bendecir mi casa, comenzó a bendecir mi vida, comenzó a quitar toda esa tristeza, toda esa aflicción, toda esa amargura, y comencé a verme como una mujer en victoria. Comencé a verme como lo que Dios ha hecho en mí. Comencé a verme como esa niña que yo era cuando era niña, que sonreía y que la gente me decía risita. Comencé a sentir el gozo de la salvación. Comencé a sentir el gozo de Dios en mi vida. Y comencé a ver la palabra, como decía el apóstol, como dice el apóstol Pablo, que nada me apartará del amor de Dios, ni hambre, ni peste, ni tribulación, ni peligro, ni espada, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me apartará del amor de Dios. Y por eso Dios me ha ayudado a permanecer agarrándome de Él. Todavía en lucha, en batalla, pero cada victoria, cada batalla es una victoria. Y Dios me ha dado la victoria. Y le digo a algunos, si está pasando como madres, como joven, como adolescente, como niño por esta situación, Dios puede hacer un milagro. Dios puede guardarte, Dios puede protegerte. Tu protección, tu ayudador no es el hombre, no es tu hermano, no es tu vecino, es Jehová Dios de los ejércitos. Y si tú te pones en la mano de Él y confía en Él, Él hará cosas grandes como la hizo conmigo, como la está haciendo. Y hoy puedo verme como una mujer victoriosa. Hoy he visto cómo Dios ha cambiado mi vida. Yo misma a veces digo, ay Señor, gracias, porque yo no sé qué sería de mí. Y puedo ver hoy en día que Dios me ha bendecido, me ha hecho cosas grandes en mí, de verdad que sí. Y en la iglesia donde me has traído, Dios me ha bendecido con mi familia, con mis hermanos, en la fe. Y de verdad no tengo palabras para explicarle todas las cosas hermosas que Dios ha hecho en mi vida. Dios le bendiga.